Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes y sus familias. Amén. El Salmo 109, vamos a ver del versículo 6 en adelante, pero voy a leer desde el verso 1 este cántico, los cánticos que cantaba nuestro Señor en la iglesia, en la congregación de los santos. Salmo 109 dice así: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su lengua impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por amor. Pon a un impío sobre él, y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable, y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días, y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos, y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos, y mendiguen, y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen el fruto de su trabajo. Que no haya quien le extienda misericordia, no haya quien se apiade de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, su nombre sea borrado de la siguiente generación. Amén y amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque todas nuestras maldades, todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades, todo fue puesto sobre nuestro bendito Señor Jesucristo para salvarnos, para que nuestros pecados fueran perdonados. Recibió sobre él la ira que nos correspondía a nosotros. Te damos gracias porque sin haber cometido pecado, los nuestros le fueron contados como pecado, y a nosotros su justicia perfecta nos fue dada a cuenta nuestra. Padre, qué gran amor y qué gran misericordia para salvarnos, para perdonarnos, para romper el poder del pecado en nuestro corazón, para poder quitarnos de las mentiras del mundo y del gobierno que teníamos de Satanás. En el nombre de Jesús, Señor, sea tu palabra para bendición de mis hermanos, hermanas, para nuestras generaciones, Señor. Sea tu palabra para salvación de los perdidos y edificación de la fe de los santos. En el nombre de Jesús. Dios, mi Señor, gracias por este tiempo que nos concedes, y pedimos que sea por tu Santo Espíritu que ilumines tu palabra a nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Mis amados, dice el salmista en el verso 6, pon a un impío ¿sobre quién? Sobre aquellos que están hablando mal de mí. Pon a un impío, a alguien con maldad que lo gobierne, y dice, y que un acusador esté a su diestra. O sea, que a alguien le acuse y señale sus faltas. Dice, cuando sea juzgado, que salga culpable y que su oración se convierta en pecado. Ahora, estas son peticiones que está haciendo David. Ahora, obviamente, por eso les decía, este es un típico salmo imprecatorio, donde David lo que está buscando es venganza de parte del Dios vivo sobre sus enemigos. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿es válido orar como lo hizo David contra nuestros enemigos? Y el énfasis que quise hacer desde la vez anterior es que a nosotros que no hemos vivido, que estamos viviendo ya después de la cruz, después de haber recibido la manifestación de la misericordia de Dios para pecadores, después de haber recibido también la enseñanza
de nuestro bendito Maestro Jesucristo acerca de nuestros adversarios. Jesús nos dijo otra cosa y ahorita vamos a ver dos pasajes que son clave en esto, cómo orar con respecto a los que nos ofenden o qué hacer con respecto a lo que nos ofenden. Pero David está pidiendo aquí en el verso 7 que cuando esta persona sea juzgada, porque llegará el día de su juicio, que sea hallado culpable y que su oración en realidad se desvanezca por causa ¿de qué? De su pecado, ¿sí? Que se convierta en pecado. Verso 8, sean pocos sus días. David está diciendo que muera pronto, eso es lo que está diciendo, y que otro tome su cargo. En el 9, la consecuencia de morir pronto, sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Ahora, está deseando en este salmo, en este cántico, inspirado por el Espíritu Santo, está deseando el mal a sus enemigos, a sus adversarios, a aquellos que blasfeman contra él, que lo denigran, que lo persiguen. ¿Sí? Lo está haciendo. ¿El Señor nuestro Dios escucha su oración? Bueno, yo te diría, nuestro Dios, el Señor, está permitiendo esta clase de oración. Repito, si quedó ahí plasmado este salmo imprecatorio entre todos los salmos imprecatorios, que hay un buen de salmos imprecatorios, algunos completos y algunos grandes porciones de ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si es el mismo Espíritu Santo que inspiró a David para orar así, para pedir así? ¿Por qué nosotros? Porque ya estamos en otra dispensación de gracia del Señor. Estamos ya nosotros, después de la cruz, estamos nosotros como pueblo adquirido a precio de sangre, pero sobre todo, estamos ya nosotros en Cristo Jesús, manifestada la misericordia que Dios tiene para pecadores, para sus propios adversarios, para aquellos que se rebelan contra Él. Y, repito, nosotros, como dice Lucas capítulo 6, siempre que pienses en respecto a qué con mis enemigos, Lucas capítulo 6, el Señor nos enseña en el verso 27 y 28. Repito, son clave. Verso 27, a ustedes, y eso lo está diciendo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, a ustedes, los que oyen, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los vituperan. ¿Te fijas, mi amado hermano? O sea, está diciendo el Señor claramente que tenemos que orar bendición. Mi amado, dime una cosa, ¿cuál es la más grande bendición que puedes orar por tus enemigos? Que el Señor les conceda arrepentimiento de sus pecados. Que el Señor los traiga a la luz como a ti mismo y a mí mismo nos trajo a la luz, para que pudiéramos ver nuestra pecaminosidad a la luz de su santidad y que pudiésemos también ser quebrantados para arrepentimiento. Y te digo una cosa, si realmente el Señor salva a tus enemigos, puedes esperar de parte del Señor un milagro. El milagro que venga y se humille y te pida perdón, o te mande un mensaje donde te diga que siente mucho haberte ofendido o perseguido como lo hizo. Pero esto es por consecuencia, repito, de la misericordia que el Señor mismo nos ha concedido a todos nosotros. Nuestro Señor, nuestro Dios, nos dice claramente que nosotros no debemos de tomar venganza, sí, sobre nuestros enemigos, que debemos de orar y que si que nosotros debemos de poner delante de Dios todas aquellas agresiones y persecuciones que tengamos
Y dice la palabra del Señor que haciendo esto, ascuas de fuego acumularemos sobre la cabeza de nuestros adversarios. Y es entonces, repito, cuando el Señor nuestro Dios nos librará. Y repito, el Señor nos llama. En Romanos nos llama a hacer esto, que si nuestro enemigo nos pide de comer, le demos de comer, que si nos pide de beber, le demos de beber. Y haciendo esto, buenas obras, bendiciéndole, ascuas de fuego acumularemos sobre ellos. Y en Lucas 6, como ya leímos el 27 y el 28, orar para bendecirlos. Sé que esto, humanamente hablando, es imposible, pero también sé que tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado por la misericordia que hemos recibido por el perdón de nuestras rebeliones y agresiones y blasfemias y ofensas que tuvimos contra nuestro Dios, Santo Dios y Padre nuestro. Y debemos de vernos conforme nos pide el Señor también, nuestro Maestro. Como Él perdonó, debemos de perdonar. El Padre nuestro nos enseña, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Entonces, repito, este es el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, el pacto de gracia. No podemos nosotros estar clamando como David, mátalos a mis enemigos, y que la mujer casada con él que se quede viuda y que sus hijos se queden huérfanos. Es lo que acabamos de oír de ahí ahorita, pero sin embargo él está en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. Versículo 10, vaguen errantes sus hijos y mendiguen, o sea, que les vaya re mal a los hijos, muy, muy mal, y que sean miserables sus hijos, sí, vivan errantes y que mendiguen, y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas, o sea, que se aplaste su casa, que se acabe su casa, que busquen dónde, pero lejos. O sea, obviamente, este clamor o este salmo es un clamor o salmo extremo. Por supuesto que sí. ¿Y es de un santo, hijo de Dios? Por supuesto que sí, de David. Pero repito, es antes del pacto de gracia, bajo el de la ley. Y el de la ley era simplemente, cumples, haces el bien, recibes el bien. Haces el mal, recibes el mal. Ojo por ojo, diente por diente. Vaguen errantes, versículo 11. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y que extraños saquen el fruto de su trabajo. ¿Sí? Otra vez, que pierda todo, que pierda todo. Versículo 12. Que no haya quien le extienda misericordia y no haya quien se apiade de sus huérfanos. Fíjate nada más, si no es extrema esta oración o este salmo, este cántico que hace el rey David, que no haya quien se apiade de sus huérfanos, o sea, de los huérfanos de mis enemigos, que no haya quien le extienda misericordia. Versículo 13, sea exterminada toda su descendencia, su posteridad, y su nombre sea borrado en la siguiente generación. ¡Wow! Se ha borrado en la siguiente generación. Mis amados, es un salmo extremo, son peticiones extremas, sí. David podía hacerlo, bueno, lo hizo y está escrito en este salmo y en varios salmos más que son imprecatorios. Sigue siendo la santa palabra de Dios, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Qué podemos nosotros ver ahí? Repito, podemos ver la grandeza del salmo, perdón, del pacto de gracia comparado con el pacto de obras, el pacto mosaico, la ley moral de Dios, donde, repito, nosotros no podemos hacer esto, puesto que nuestro Maestro nos enseñó en Lucas 6, 27 y 28, todo lo contrario. Y en Romanos también nos enseña Pablo exactamente lo mismo. Si tu enemigo te da de comer, dale de comer. Si te pide beber, dale de beber. Y haciendo esto,
ascuas de fuego acumulas sobre su cabeza, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así nos dice. Amados hermanos, oremos por nuestros adversarios. Al contrario de David, respondería el Señor a oraciones como esta de David. Obviamente, lo que sabemos bien es que David terminó muy mal sus días de rey sobre la tierra por consecuencia de todos sus pecados y sobre todo los más terribles que fueron muy marcados, Betsabé y la muerte de Urías Eteo. Obviamente murieron uno de sus hijos, otro mató a otro de sus hijos, un hijo violó a una hija y repito, cosas terribles sucedieron. Y sin embargo el Señor dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque si lees el Salmo 32, el 36, el 51 y ves un corazón contrito y humillado, arrepentido, eso solamente la gracia de Dios lo puede conceder. Que el Señor a ti y a mí nos conceda un corazón lleno de gracia y de misericordia para nuestros enemigos, porque estamos bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, que nos limpia, nos purifica y que aún nos hace ser capaces de perdonar, aún sin que nos pidan perdón. Que el Señor te bendiga abundantemente, mi amado hermano, que el Señor te quite toda raíz de amargura si tienes por ahí alguna y que en base a esto, repito, perdones y que bendigas y ores por tus enemigos. Deja al juez ser el juez, tú y yo no lo somos. Nuestro Señor ya fue el que cargó con nuestro juicio en la cruz y nuestro Señor, al resucitar de los muertos y ascender a su trono, mostró que es el Rey y Señor de nuestras vidas. Hagamos y obedezcamos al Maestro. Gracias por acompañarme. Muy buenas noches a todos ustedes y un fuerte abrazo para todos. Que el Señor les siga bendiciendo. Si Dios quiere, mañana continuamos y mañana como 9:30. Porque, por cierto, les invito, puedes correr esta invitación. Mañana de 8 a 9 durante 6 viernes seguidos daremos en la congregación temas para matrimonios durante 6 viernes seguidos a partir de mañana de 8 a 9. De 8 a 9. ¿Ok? Así que, Señor les bendiga y si Dios quiere, mañana continuamos con este salmo. Gracias. Buenas noches.